Muy buenas noches, queridos colegas, queridos amigos que nos acompañan a estos domingos de ponencia en su espacio Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos un ponente sumamente capaz, sumamente interesante. Él es, sin más preámbulo, lo presento. Aquí tengo al doctor Jesús de la Vega Ambriz. Él es médico cirujano y homeópata, egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Además, es médico leguista en la Subsecretaría de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, abogado postulante. Ha sido ponente en diversos foros con temas relacionados al derecho sanitario y derecho médico. Además, es docente universitario y de maestría en materias de derecho penal y medicina forense y ejerce o tiene su ejercicio médico privado. El tema que nos va a hacer el favor hoy de darnos a conocer su ponencia se trata sobre los aspectos jurídicos en la práctica clínica de la homeopatía. Doctor Jesús, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a esta ponencia. Bienvenido. Okay. Muchas gracias, doctor. Todo un gusto y me agrada mucho este tipo de conversatorios para poder abordar temas tan relevantes y necesarios en nuestra práctica diaria. Así es. Pues vamos a iniciar, solamente recordarles las recomendaciones y lineamientos. Primero, tener su micrófono apagado. Segundo, como les comenté anteriormente, no es necesario tener su cámara encendida, los que quieran tenerla, adelante. Y tercero, las preguntas al chat, por favor, para al final de la ponencia, hacer las preguntas correspondientes al ponente. Te cedo el uso de la voz. Doctor Jesús, adelante. Muchas gracias. Bien, buenas noches, compañeros. Me agrada mucho poder compartir con ustedes este tema de gran relevancia, les repito. Y es algo, a veces ha costado un poco de trabajo con los compañeros médicos el tratar de hablar sobre temas jurídicos inmersos en la medicina, en la práctica clínica. Sin embargo, como yo lo he comentado muchas veces en clases, la medicina y el derecho son unas siamesas. Tienen el mismo tronco, pero en algún momento se bifurcaron. Sin embargo, comparten gran parte un tanto. Vamos a hablar esta vez sobre todos los aspectos que regulan la práctica clínica del médico en la homeopatía, del médico homeópata en la práctica clínica diaria. Es importante entender que todo lo que hacemos nosotros todos los días, todas nuestras actividades están inmersas en el derecho. Todo. Tan es así que nosotros somos quienes somos por el derecho. Tenemos un nombre por el derecho. Nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque estamos legitimados para hacerlo. ¿Y eso quién lo dictamina? El derecho. Entonces, debemos de entender que el derecho lo que hace en la vida diaria es objetivizar la realidad. ¿Y a qué me refiero con objetivizar la realidad? Lo que les acabo de comentar. Yo puedo dar un número de cédula que me fue expedida siguiendo normas, reglamentos y leyes. Tenemos un nombre porque se requiere como un derecho. Entonces, tenemos que entender el derecho como tal. Objetiviza la realidad, va a objetivizar lo que nosotros hacemos.
¿Puedo compartir pantalla o ya está ahí? Sí, ya está activado para que la puedas compartir. Ok. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Ok. Debemos entender entonces qué es la medicina y qué es el derecho. Tenemos muy claro que la medicina es un conjunto de conocimientos orgánicos vinculantes a los seres humanos que van a estudiar a la naturaleza, al entorno y la manera en que éste puede afectar el desarrollo del ser humano, la manera en la que se pueden también prevenir este tipo de problemas y la manera en la que podemos restaurar la salud. El derecho lo vamos a entender como un conjunto de normas que nos van a servir para regular la conducta del hombre. Existe una tesis que dice Fernando Lasalle, que se llama Teoría de la Fuerza, donde nos dice que el ser humano es violento y egoísta por naturaleza. Precisamente por eso que se requiere de un orden jurídico que nos vaya dictando qué es y hasta dónde podemos actuar y podemos nosotros ejercer nuestro derecho. Aquí es importante entender o diferenciar bien ciertos conceptos que a veces confundimos, que son el de derecho, justicia y ley. A veces los tergiversamos o los utilizamos sinónimos cuando no es así. El derecho va a ser un conjunto de normas imperativas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a generar derechos o nos van a generar beneficios, pero también nos van a generar obligaciones. Y estas van a servir para regir la conducta del hombre en la sociedad. La justicia, ¿qué es la justicia? Nos dice un autor romano, Ulpiano, de dar a cada quien lo que le corresponde. Y aquí surgen ya algunos problemitas. ¿Cómo sabemos y cómo determinamos lo que le corresponde a cada quien? Y ley, ¿qué es una ley? La ley es un conjunto de normas emanadas de una autoridad competente, que van a tener un fin determinado. Entonces, muchas veces he escuchado ciertos comentarios cuando dicen, bueno, es que es injusto que le hayan dejado en libertad a determinada persona. Quizá fue injusto, sin embargo, se apega a legalidad. Y muchas veces sucede la inversa. Son situaciones que aparentemente uno piensa que son justas, pero son ilegales. Y ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más este tipo de situaciones. Para que entendamos muy bien o de una manera más completa qué nos rige a nosotros en el campo de la salud, debemos de entender que tenemos una jerarquía que nos marca una supremacía constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas las normas que existan, de todas las leyes que existan, la que va a tener mayor valor va a ser la Constitución. Anteriormente existía un esquema que se llamaba pirámide de Kelsen, que nos decía que hasta arriba de la pirámide se encontraba la Constitución y por debajo iban bajando se iban presentando otras leyes, reglamentos, códigos, pero nada estaba por arriba de la Constitución. Actualmente ya no es tanto de pirámide de Kelsen, ya hablamos más bien de bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que
ya en la cúspide de la pirámide ya no se encuentra únicamente la Constitución. A la par, que también es tema de debate jurídico, pero bueno, se considera que a la par se encuentran los tratados internacionales en relación acotar y precisar esa situación. O sea que un derecho, un tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, va a tener el mismo peso jurídico, el mismo peso legal que la Constitución. Así tenemos entonces, por ejemplo, que el interés superior del menor ha constituido en un tratado internacional y podemos apelar a tratados internacionales que le van a dar el mismo peso o el mismo valor que la Constitución. Y precisamente de tratados internacionales, en muchos, si no es que en todos, aparece el derecho a la salud. De ahí se desprende que aparezca en nuestra Carta Magna, para ser más concretos, en el artículo cuarto constitucional, en el párrafo cuarto también, donde nos dice que vamos a tener derecho a la protección de la salud. Aquí es algo importante, debemos entender que a veces los usuarios de los servicios médicos no entienden. A veces nos exigen o se les exige a los médicos que trabajan en hospitales que tienen derecho a la salud, pero fíjense cómo cambia todo el contexto nada más por una palabra. Estamos hablando de que la Constitución nos indica que tenemos derecho a la protección a la salud. No tenemos derecho a la salud, porque el hablar de derecho a la salud es un término muy utópico, muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar siempre con el paciente. Eso ya es una situación muy subjetiva. Sin embargo, el Estado mexicano sí puede garantizar el derecho a la protección a la salud. ¿Y cómo lo hace? Precisamente mediante la existencia de centros de salud, de hospitales, mediante toda la estructura del Sistema Nacional de Salud, es cómo se puede cumplir este precepto constitucional del derecho a la protección a la salud. Regreso un poquito aquí al bloque de constitucionalidad, porque les decía que en la parte más alta encontramos la Constitución y los tratados internacionales. Por debajo de la Constitución, a todos los trabajadores de la salud, a todos, nos incluye o nos regula la Ley General de Salud. También es un documento que debemos nosotros de conocer y muchas veces no es así. Comentaba hace un momento que a veces, a pesar de que es nuestro trabajo diario el prescribir medicamentos, no sabemos qué es lo que estamos prescribiendo. Yo en algún momento lo decía en una plática, se lo comentaba a un doctor, un médico intensivista, le decía, bueno, doctor, por favor, dígame usted, ¿qué es lo que está usted indicando? ¿Fármacos, medicamentos o remedios? ¿Qué es lo que estamos utilizando en la práctica clínica? Siempre. Y eso también se las hago a ustedes para saber, o sea, ¿realmente tenemos conocimiento de qué es lo que utilizamos en nuestra terapéutica? ¿Utilizamos fármacos o utilizamos medicamentos? La respuesta está muy clara en el artículo 221, donde nos está indicando que va a ser una sustancia o una mezcla de sustancias que van a tener un efecto terapéutico en el ser humano y que tienen una presentación farmacéutica.
llámese jarabe, llámese tableta, llámese suspensión, llámese glóbulo, llámese ampolleta, solución inyectable. Eso es un medicamento. Un fármaco, también de acuerdo a la Ley General de Salud, es únicamente una sustancia de origen sintético o natural de llegar a tener un efecto terapéutico en el ser humano y que no cuenta con una presentación farmacéutica. No sé si me explique. Esto quiere decir que no va a venir ni en tableta, ni en jarabe, ni en suspensión, ni en glóbulo. Y además que puede tenerla o no. Eso es un fármaco. Luego entonces, lo que nosotros en nuestra práctica utilizamos, lo que prescribimos, son medicamentos, en este caso es medicamento homeopático, que también viene muy bien estipulado en la Ley General de Salud. Lo vamos a ver más adelante, los tipos de medicamentos que existen. Por debajo de la Ley General de Salud, vamos a encontrar reglamentos de esta ley, de la Ley General de Salud. En este caso, está ejemplificado el reglamento de la Ley General de Salud en materia de la atención de servicios de atención médica, que en lo personal yo les sugiero siempre que lo lean, que lo consulten ese reglamento. ¿Por qué? Porque ese reglamento nos indica cosas de la práctica diaria que debemos de conocer, no lo hacemos. Por ejemplo, nos indica qué es un consultorio médico, qué características debe de tener un consultorio médico. Que muchas veces por eso, cuando llegan las visitas de COFEPRIS, no sabemos, ni siquiera tenemos idea de qué es lo que tenemos que contar o con qué tenemos que contar en el consultorio, pues resulta que todo eso viene en el reglamento, tal cual, muy bien marcado, muy bien definido. Vienen otras situaciones, por ejemplo, qué es una urgencia, qué es una emergencia, viene qué es la atención médica. Algo muy interesante que también nos incluye como trabajadores de la salud es que este reglamento nos dice que debemos, todos los trabajadores de la salud, todos, debemos de, por ejemplo, urgencias obstétricas. Seguramente me van a decir, bueno, ¿y qué tienen que ver las urgencias obstétricas? Pues el asunto es que vienen estipuladas en el reglamento de materia de prestación de servicios en atención médica, y ahí vienen las causas o las principales causas de urgencias obstétricas por trimestre. ¿Por qué les comento esto? Porque resulta que ese documento es de interés nacional. Quiere decir que nosotros debemos de conocerlo como trabajadores de la salud. Nosotros tenemos la obligación de conocer esos datos que nos ayuden a identificar una emergencia obstétrica. Todo esto se los comento para que vean la relevancia que tiene todo esto de la reglamentación jurídica. También, tanto en la ley general como en el reglamento, y en este caso sería más bien el reglamento de insumos para la salud, viene especificado qué es un medicamento homeopático, en este caso, y quiénes pueden o quiénes están facultados para prescribir este medicamento homeopático. En el reglamento también encontramos, por ejemplo, las características y los requisitos que debe de tener una receta médica, que muchas veces, a veces únicamente indicamos, no sé, nux vomica, sexta centesimal,
Si ponemos glóbulos, bueno, indicamos tantos glóbulos y ya se acabó. Cuando que el reglamento nos indica muy claramente que sí, debe de venir. En este caso no hablamos de dosis, hablamos de potencia. Se debe de especificar la potencia. Se debe de especificar también, en este caso muy concreto del fármaco, de los medicamentos homeopáticos, se debe de especificar la cantidad de gotas, por ejemplo, o la cantidad de glóbulos, cada cuánto tiempo y durante cuántos días. Y obviamente también vienen las indicaciones de los datos que debe de tener esa receta médica. Ahora, por debajo de los reglamentos encontramos las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son todo un show porque muchas de ellas no están actualizadas y sin embargo nos piden que las cumplamos. Las normas oficiales mexicanas vienen directamente desde el Ejecutivo y en teoría tendrían que actualizarse cada 5 años. Sin embargo, si ustedes revisan las fechas de revisión o de elaboración de las normas, vamos a darnos cuenta que hay algunas que tienen 8 años o más que ni siquiera las han tocado. Y sin embargo, fíjense, aquí entran otras disyuntivas jurídicas porque nos dicen, tenemos que apegarnos a la norma, a lo que dice la norma. Sin embargo, ya hay muchos aspectos de las normas que están obsoletos. Para eso existen las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica en determinado momento pueden ayudar a resarcir esos vacíos que existen en la norma. También es importante que todos las conozcamos. Otro de los artículos que se encuentran plasmados en la Constitución y que son de carácter, que tienen un carácter preponderante en el ejercicio de las ciencias médicas, es el artículo 5. De aquí vamos a entender ciertas cosas más adelante, pero grosso modo nos dice que nosotros nos podemos dedicar a lo que se nos dé la gana, siempre y cuando sea lícito y no afectemos o no vayamos contra las normas establecidas. Eso es lo que nos dice el artículo 5 constitucional. Del 5 constitucional se desprende una ley, que es la Ley General de Profesiones. Y es de ahí donde nos va a indicar esa ley qué se requiere para poder ejercer ciertas profesiones, cuáles son los requisitos, qué es un pasante, qué es un residente médico, por ejemplo, qué es un interno, sus derechos y sus obligaciones. Eso viene plasmado en la Ley General de Profesiones. Y esa Ley General de Profesiones deriva ¿de dónde? Del 5 constitucional. Así como la Ley General de Salud surge del 4 constitucional, la Ley General de Profesiones surge del 5 constitucional. Nosotros lo que proporcionamos son servicios de salud. Entonces debemos entender qué son los servicios de salud. Nos dice la Ley General en el artículo 23 que son todos aquellos son todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del individuo, de la sociedad y de la sociedad en general, que van a ser dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Nosotros actualmente nos encontramos en un estado de pandemia y así se ha manejado y que estamos en emergencia sanitaria y que tenemos muchos problemas derivados de esto. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos con certeza, para empezar, qué es una pandemia? Porque podemos entenderlo clínicamente, claro. Y esto es algo importante que debemos de entender. El criterio jurídico y el criterio médico no siempre empatan.
debemos de entenderlo. No siempre empatan. ¿Por qué? Un claro ejemplo lo tenemos con la definición de aborto. Aborto, nos dice cualquier libro de gineco, que es la expulsión de los productos de la concepción antes de las 20 semanas de gestación o con un peso menor de 500 gramos. Eso nos lo dicen todos los libros de gineco. Pero ¿qué nos dice el Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo, para definir aborto? Para definir aborto nos dice que es la interrupción del embarazo después de las 12ª semana de gestación. Ya no cuadra mucho ahí. Entonces, los criterios son distintos. No nos podemos guiar siempre o pensar que un abogado va a pensar igual que el médico o que los conceptos se van a entender igual. No es así. Por eso muchas veces en situaciones de responsabilidad médico-legal, el abogado no entiende qué es lo que le quiere dar a entender el médico, porque a veces el médico da por entendido que el abogado comprende a la perfección lo que le está diciendo, cuando no es así. Nosotros en realidad no estamos en una emergencia sanitaria, lo que tenemos es una emergencia por un fenómeno sanitario ecológico, se llama. Fenómeno sanitario ecológico. Y esa definición de fenómeno sanitario ecológico viene en la Ley General de Protección Civil. Y vamos a entender que nos encontramos en un fenómeno sanitario ecológico. ¿Por qué? Les leeré la definición. Dice, es un agente perturbador que se genera por acción patógena de agentes biológicos que afecta a la población, a los animales, a las cosechas, causando su muerte o alteración en su salud. Eso es un fenómeno sanitario ecológico. Nosotros nos encontramos actualmente en un fenómeno sanitario ecológico desde el punto de vista jurídico. ¿Lo entendemos como pandemia? Sí, pero en realidad tenemos un fenómeno sanitario ecológico. ¿Por qué les comentaba todo esto de la interpretación que se le da? Porque aquí viene el artículo 28 bis. De hecho, este artículo 28 bis fue reformado el año pasado, en noviembre del año pasado. Y fue reformado más concretamente en la fracción segunda, que nos dice: los profesionales que podrán prescribir medicamento son: 1, los médicos; 2, médicos homeópatas. Esto fue lo que se reformó. Antes de noviembre del 19, lo que decía era homeópatas únicamente. Actualmente dice médicos homeópatas. Luego entonces, en estricto apego y en estricta interpretación de la ley, nos está diciendo que aquellos que no son médicos homeópatas no podrían prescribir medicamento homeopático. Se reformó esto, se reformó la parte de enfermería, porque anteriormente igual, antes del año pasado, los compañeros enfermeras, enfermeros no podían prescribir medicamento. Actualmente cambió. Como lo podemos ver, dice que podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría. ¿Qué es el Compendio Nacional de Insumos? Bueno, ahí vienen todos, prácticamente antes era conocido como cuadro básico. Ya no es cuadro básico, ahora se llama Compendio Nacional de Insumos. Ahora, les decía que esto es... no genera cierta controversia. ¿Por qué? Por el artículo 5º constitucional que ya les comenté. El artículo 5º constitucional que nos dice que nos podemos dedicar a lo que querramos siempre y cuando no sea ilegal, siempre y cuando no contravenga ninguna ley. Luego entonces, en ese estricto sentido,
Hay compañeros que son licenciados en homeopatía, en apego al quinto constitucional, se están dedicando a algo que es legal y que lo pueden realizar. Sin embargo, se encuentran con un tope, que es el que da la Ley General de Salud, porque ahorita la Ley General de Salud ya nos dice que no, que para poder ejercer, no, para poder prescribir, en este caso nada más medicamentos homeopáticos, tienen que ser médicos homeopáticos. Bien. El artículo 32 de esta misma ley nos dice que se va a entender por atención médica al conjunto de servicios que proporcionan al individuo con tal de promover, proteger y restaurar la salud. Actualmente también ya en la Ley General de Salud se incluye la parte paliativa, en donde yo creo que todos como homeópatas hemos participado y hemos brindado ese tipo de atención en cuidados paliativos. Tiene una efectividad tremenda la homeopatía en los cuidados paliativos y estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma, en este caso, con lo que nos dice la ley general. Vamos a cumplir con los aspectos ya no preventivos, ya no curativos, ya no de rehabilitación, sino paliativos. Que también ahí entra en controversia con algunos compañeros homeópatas, porque nos dicen, bueno, es que vamos a proporcionar medicamento homeopático a pacientes que se encuentran con quimioterapia, por ejemplo. Si me apego en estricto sentido a eso que me están diciendo y que tienen buenos resultados, la homeopatía, y me consta, la homeopatía en pacientes terminales o en pacientes que se encuentran en tratamiento con quimioterapia, estaremos de acuerdo en que una quimioterapia es muchísimo más agresiva que el café, por ejemplo, o que los tés, que el cigarro. Y sin embargo, en la práctica, el medicamento homeopático funciona perfecto en estos pacientes aún sometidos a quimioterapia. Debemos entender también qué es el acto médico, porque es sobre lo que nos va, sobre lo que se valora todo el ejercicio de la medicina, lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Que nos dice que el acto médico es toda la intervención, los tratamientos, todo lo que todo el razonamiento clínico que se realice para poder nosotros generar un diagnóstico, una recomendación terapéutica. Y vean aquí lo importante que es el término, recomendación terapéutica. No nos está indicando que tenemos que mandar únicamente alopatía o homeopatía o acupuntura. Aquí está hablando de recomendaciones terapéuticas, porque hay algo importante. Nosotros, como médicos, tenemos una cosa que se llama libertad prescriptiva. Y la libertad prescriptiva es precisamente que de acuerdo a nuestro criterio, nosotros vamos a determinar qué terapéutica vamos a utilizar, con apego siempre a la Lex Artis. Ahorita veremos qué es la Lex Artis. El acto médico entonces va a estar constituido por estos tres elementos. Va a ser la actividad de evaluación, diagnóstico, pronóstico, prescripción y la ejecución de medidas que requiere el paciente de acuerdo a nuestro criterio. Un consentimiento informado, es importantísimo siempre comentarle al paciente qué es lo que se le va a hacer y qué otras opciones de tratamiento hay. Recuerden que el paciente no está obligado a conocer medicina o a conocer al 100% su padecimiento. Entonces, por eso acude con nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que brindarle toda esa información. Y ya después de que nosotros valoramos, diagnosticamos
si nosotros consideramos que cierta patología puede tener buen resultado con el tratamiento homeopático, adelante. Se le debe de comentar al paciente. Pero también tenemos que comentarle que existen otros tratamientos, como el tratamiento alopático, simplemente. Y el paciente debe de decidir si quiere continuar con el tratamiento homeopático o, en su defecto, utilizar el tratamiento alopático. Eso es el consentimiento informado, que actualmente ya tiene que manejarse o se maneja como consentimiento debidamente informado. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos, por el hecho de que el paciente firme un consentimiento informado, piensan que ya están exonerados. Ya, bueno, pues ya no hay bronca, ¿no? Ya me firmó el consentimiento. Y no es así. ¿Por qué? Porque uno de los criterios, por ejemplo, que sigue CONAMED, es verificar que en efecto el médico tuvo una buena comunicación con el paciente y le explicó todo. Le explicó el tipo de terapéutica que se utilizaría y que había otras opciones y que el paciente tuvo que decidir por cuál de esas opciones optaba para el tratamiento. Ok, a veces damos por entendido, si acude con el médico homeopata, pues es porque quiere homeopatía. Sin embargo, les digo, ese criterio es un criterio jurídico y nosotros tenemos que cumplir con él. A veces nosotros pensamos que es obvio que acude con un homeópata que quiere medicamento homeopático, pero por cuestiones legales, yo les sugiero siempre que sí le den las opciones. Y también encontramos la libertad prescriptiva. La libertad prescriptiva, entonces, sí ya es la libertad que tiene cada médico para decidir cuál es la mejor terapéutica a su criterio que le va a servir al paciente. Y no se tiene que ver coaccionado ni por el paciente, ni por familiares, ni por autoridades. El médico tiene esa potestad de decidir qué tipo de terapéutica va a utilizar. Ahora, ¿qué características debe de tener el acto médico? El primero, tiene que ser realizado por personal de salud entrenado. Tiene que estar facultado para poder hacerlo. Y aquí vienen otro tipo de circunstancias que también en lo personal me ha tocado intervenir. Por ejemplo, hay situaciones donde ciertas instituciones ofrecen cursos de homeopatía. Y cuando hablo de cursos es 6 meses a lo mucho. El problema que esto genera, porque también me he encontrado con eso, es de que después de esos 6 meses que les dan, les dicen que pueden salir a poner un consultorio. Entonces, saben ustedes la responsabilidad que eso implica. Y me he encontrado con ese tipo de situaciones. Entonces, la primera característica es de que tiene que ser personal facultado, legitimado para poder ejercer o para poder prescribir, en este caso, la homeopatía. Dice, la ejecución típica estandarizada, la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? La Lex Artis es Lex Artis ad hoc. La Lex Artis, muy grosso modo, nos habla de que toda la literatura médica sobre cierto tema, que verse sobre un tema, en este caso sobre homeopatía, y quizá hablando sobre homeopatía reumatoide, por así decirlo. A nivel internacional existen muchísimas revistas de investigación en homeopatía que para el caso concreto nos funcionarían como Lex Artis porque nos están dando información. No estamos actuando meramente porque
yo creo que ese es el que más se le acerca, o porque los repertorios automáticos o ya digitales es lo que me arrojó. No, la Lex Artis aquí va a estar sustentada en literatura de investigación que es validada a nivel internacional y que sí nos da una guía, un parámetro para seguir. Aquí también esto va a generar controversia porque quizás se contrapone con el método homeopático en el sentido de dar el medicamento adecuado al momento de individualizar al paciente. Pero estas revistas, y les hablo de revistas de mucho renombre, por ejemplo, el Sevier, yo no sé si alguno de ustedes tenga acceso a esta revista. El Sevier tiene, que es una editorial de muchísimo prestigio en Europa, tiene su línea de homeopatía, su lista de homeopatía. Nosotros como mínimo tendríamos que estar suscritos a esa revista para poder decir que estamos actuando a la luz de una Lex Artis, o sea, que no estamos actuando nada más porque nosotros creemos, que ese es el problema con la homeopatía, al menos en México y en muchas partes del mundo. Les decía, muchas veces hay personas que no están capacitadas para prescribir. Prescriben y cuando no funciona el medicamento, el problema no es que el médico sea el malo, el problema es que la homeopatía no sirve. Imagínense cuál es el impacto que esto tiene también. Otro de los puntos de las características del acto médico es la licitud. El acto médico es legítimo cuando se apega a la Lex Artis. Y la no formalidad. No podemos estar haciendo nosotros todos los días con cada contrato de decir, bueno, a ver, yo le voy a prestar el servicio de una consulta médica y usted me tiene que pagar cierta cantidad de honorarios. No. No es formal, no es tan formal. Los documentos médico-legales, esto es también muy básico. Tenemos que tener las historias clínicas. La historia clínica es la mejor defensa o la peor arma contra nosotros mismos. Si nosotros no llevamos una historia clínica adecuada, en apego a la norma oficial, podemos tener muchos problemas. Porque lo primero que va a solicitar la autoridad va a ser esto. Un documento médico legal por excelencia en la práctica médica, el expediente clínico. Si no lo tenemos, desde ahí comenzamos a incurrir en faltas. Les decía que el médico tiene libertad prescriptiva para optar por las alternativas, por las distintas alternativas de tratamiento que tenga para los pacientes. Todo el acto médico. Una vez más nos encontramos una cápsula más del proyecto Reconstrucción. Siempre debe de cumplir con la corriente principalista de la bioética que nos habla de los principios de beneficio. Vamos a hablar sobre las iatrogenias. Y debemos de entender aquí la iatrogenia como que también mal utilizamos el término de iatrogenia. En estricto sentido es todo lo que el médico realiza en el enfermo. Y más aún, en su familia y en su entorno. Pero la iatrogenia es eso. Iatrogenia es realizar una venopunción en un paciente es una iatrogenia. El aplicar una inyección en un paciente es una iatrogenia. El indicar un medicamento es una iatrogenia.
pero malentendemos o malinterpretamos la iatrogenia con la iatropatogenia, que eso sí es lo nocivo. Entonces debemos de entender que iatrogenia es todo lo que nosotros hacemos en el paciente, todo. Pero vamos a olvidarnos un momento de las iatrogenias por su origen. Por el área médica, bueno, queda muy claro que es de acuerdo a cada especialidad, pero por el resultado, lo interesante para fines prácticos son las iatrogenias, cómo se clasifican por su resultado. Tenemos iatrogenias positivas y iatrogenias negativas. Las iatrogenias negativas, a su vez, son iatrogenias innecesarias y iatrogenias médico-legales, que ya serían las iatropatogenias. Una iatrogenia clínica necesaria. Por ejemplo, se me ocurre hacer una traqueotomía de urgencia. Estoy generando una lesión en el cuerpo del paciente, sí. Algo que en su momento quizá autorizó o no autorizó, también, tienen razón. Sin embargo, era necesaria en ese momento. Cuando yo puedo documentar que si no se le hacía esa traqueotomía, iba a morir asfixiado, entonces ya no importa, ya no hay responsabilidad. No así con las iatrogenias médico-legales o con las iatrogenias iatropatogenias, que ahí sí es donde se cometen errores, ya sea en la prescripción, en el diagnóstico o en la realización de ciertos procedimientos. A mí me ha tocado tener asuntos donde a la paciente la atienden durante un año con quimioterapia para cáncer de ovario y resulta que después del año que mejoraba y no mejoraba, o sea, tenía un avance muy tórpido, retoma en su caso en otro hospital y resulta que de cáncer de ovario no tenía nada, lo que tenía era un linfoma. Y ni siquiera, es más, en los cubos de patología ni siquiera había muestras de ovario, imagínense. Y aún así le comenzaron a dar tratamiento farmacológico de quimioterapia para cáncer de ovario. Precisamente por eso no había una mejoría clínica total de la paciente. Entonces, eso es una iatropatogenia muy clara. Y eso sí genera responsabilidad en el médico. Otro asunto interesante, de esas donde a veces toca a uno, pues le toca. Una paciente entra, fíjense, entra por una histerectomía simple, sin complicaciones. La atiende una médico general, es paciente de ella, la médico identifica muy, muy bien y con apego a la Lex Artis, a toda la literatura que tiene miomas,